joven, Señor, que de una otra manera tenemos el bien, Señor, en conocer tu palabra. Dios, glorifícate esta mañana, glorifícate de una manera especial, que tu palabra llene el corazón, pero también, Señor, nos lleve a determinar el propósito por el cual envías. Solamente somos los medios, Señor, de donde tu nombre sea glorificado, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito es Dios. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, hermano, encontramos una clara definición de lo que el escritor a los Hebreos, hermano, nos quiere determinar. La palabra que precisa con seguridad el propósito eterno que Dios tiene para con nosotros. La palabra, mi hermano, descrita se lleva a cabo, mi hermano, con una finalidad: darnos, hermano, claramente el propósito por el cual el mismo Señor, el mismo Creador, determina los propósitos definidos para su pueblo. Cuando va usted a las Sagradas Escrituras, se encuentra, mi hermano, con lo que los evangelios describen, hermano, como el propósito de Jesús para la humanidad. Se puede encontrar, hermano, en los evangelios del propósito de Jesús definido, mi hermano, para la humanidad. Cuando va a las Sagradas Escrituras, encontramos, hermano, que cuando Jesús estuvo en la tierra, nos da una determinación de su vida devocional que estuvo llevando, mi hermano, como el Hijo de Dios. Uno de los propósitos que tengo para esta mañana explicarle la palabra es que veamos, hermano, la definición del propósito de la devoción que Jesús estuvo teniendo, mi hermano, cuando estuvo en su vida terrenal. Es decir, tenemos que comprender, hermano, el por qué nosotros buscamos a Dios. Tenemos que comprender el por qué Jesús tuvo una devoción para con su Padre. Tenemos que definir también el por qué a nosotros nos deja constituido que la oración es parte vital de la vida de un creyente. Es decir, amado hermano, nosotros no podemos tener una relación tan estrecha con Jesús, una relación con el Padre, una relación con el Hijo, una relación con el Espíritu Santo, si no entendemos la importancia del por qué tenemos que tener esa vida devocional. Es como si usted llevara a cabo, mi hermano, algo que le gustara realizar. Las personas que trabajamos y tenemos una profesión, o tenemos, hermanos, secularmente, mi hermano, una profesión, o tenemos tal vez un oficio, nadie hace las cosas sin saber, hermano, por qué las hace. Cuando las personas trabajan, se definen en una profesión o se definen hermano, en algún oficio, siempre tiene que haber algo que lo hace sobresalir en todas las cosas que hace. Y si no lo hace con pasión, si no lo hace, mi hermano, con dedicación y con entrega, lamentablemente las cosas no salen como uno las espera. Cuando nosotros realizamos algún trabajo, mi hermano, lo terminamos, siempre nos queda una satisfacción de saber que lo que hicimos, hermano, valió la pena haber empleado el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, aún más, hermano, tal vez económicamente lo que hayamos invertido, pero nos deja una satisfacción. ¿Qué satisfacción tiene el Hijo de Dios, hermano, al saber que nosotros hacemos algo que nos tiene que definir como cristianos? Si yo le preguntara a usted, le quiero hacer esa pregunta a su mente: ¿por qué usted ora a Dios? ¿Por qué usted busca a Dios? ¿Cuál es el propósito por buscarlo? Algunos me pueden llegar a decir, hermano, otra vez, en muchas maneras de pensar: lo buscamos porque lo necesitamos, lo buscamos porque es un medio por el cual nos tenemos que acercar a Dios para alcanzar la salvación, lo buscamos porque nosotros sabemos que sin Dios no somos nadie, y podemos emplear un sinfín de términos el por qué tenemos que buscar a Dios. Pero la escritura de los Hebreos, hermano, deja definido claramente el propósito por el cual nosotros tenemos que buscar a Dios. Si usted analiza todo el libro de los Hebreos,
encontrará, mi hermano, que el escritor deja claramente las pautas, las razones, los motivos por los cuales una persona como creyente o un creyente, un convertido a Dios, tiene que buscar a Dios. Al menos, hermano, podemos notar que el escritor, hermano, nos deja parte del Antiguo Testamento como parte del Nuevo Testamento definido sobre la vida devocional que un creyente debe de tener para con Dios. Y al menos, hermano, el escritor hace referencia dentro del encabezado que hemos leído, de los versículos que hemos leído, hay un encabezado que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Cuando lo define el escritor, hermano, como un gran sumo sacerdote, tendríamos que saber que los evangelios marcan a Jesús como sacerdote, como rey. Lo manejan también, hermano, como el Hijo de Dios, lo definen como el Salvador, el título de Emmanuel, Dios con nosotros. Y de una u otra manera van definiendo, Señor, al Señor, hermano, con características que los que creyeron en Él, hermano, definieron quién era Jesús. Si yo le pregunto a usted cómo definiría una relación para con Dios, me va a expresar lo que usted hace para con Dios. Pero los evangelistas, hermano, definieron una relación de cómo era tener comunión con Dios. Al menos, hermano, si hay alguien que recalca mucho la comunión para con Dios, hermano, para con Jesús, es Juan, el discípulo amado. Lucas toma por entero, mi hermano, la vida de Jesús, pero lo toma más, hermano, desde la perspectiva que él tiene sobre el Hijo del Hombre. Mateo, mi hermano, lo toma desde otra perspectiva, de tal manera que toma más tiempo para las parábolas y las enseñanzas de Jesús. Y Marcos se va más sobre los hechos poderosos que Jesús hizo en la tierra. Pero cada uno de ellos define su relación para con Jesús, hermano, de una manera muy distinta. Pero el libro de los Hechos, hermano, cuando el escritor deja definido el libro de los Hechos, hermano, toma en cuenta la obra que ahora por medio de los apóstoles estaba llevando a cabo por medio del Espíritu Santo. De tal manera, mi hermano, que la perspectiva de cada uno de ellos cambia desde el entorno que tiene una vida devocional. Y cuando hablo de una vida devocional, hablo de la persona que tiene una búsqueda continua para con Dios. La persona que tiene tiempo para orar, la persona que tiene tiempo para leer la Escritura, la persona que tiene tiempo para adorar, la persona que tiene tiempo para glorificar el nombre del Señor. Toda persona se define por lo que tiene como devoción. Hace unos días atrás escuché una entrevista que le hicieron a una persona importante del medio político y social. Y a ella le preguntaron, a esta mujer le preguntaron, ¿cómo podría decir si tenía un pleno conocimiento de quién era Dios para su vida? La mujer respondió y dijo, yo creo en Dios, pero no es necesario tener una relación así como muchos cristianos o iglesias profesan tener. Para buscar a Dios no se necesita un templo, no se necesita una iglesia, no se necesita una catedral. Para buscar a Dios lo puedes buscar donde quieras, donde tú lo quieras buscarlo, hay cuentas. Pero la persona que le entrevistó le volvió a preguntar, ¿usted cómo definiría, usted cómo define tener usted una relación para con Dios? Cuando le volvieron a preguntar, la persona se quedó callada, analizó la pregunta y vuelve a responder y dice, es que yo no tengo una relación para con Dios. De tal manera que no te puedo responder la pregunta que me haces. Los escritores, hermanos, los evangelistas, hay alguien que escribió y dijo, cuando ores a tu Padre que te ve en secreto, cierra la puerta de tu aposento, y el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La vida se trata de la relación devocional que se debe de tener para con Dios. Se va a ver recompensada en lo público. ¿Cómo puede usted definir que una persona tiene una vida devocional para con Dios, una vida relacional con Dios, una pasión por Dios, de lo que hace en lo íntimo, en lo secreto para con Dios?
día Jesús dijo, no seas como aquellos que levantan las manos en las plazas, le avanzan oraciones largas. Sí, ciertamente son vistos por los hombres, sí, ciertamente ya tienen su recompensa. Un día llegaron dos al templo, un publicano, un pecador y un fariseo. Cuando llegan los dos al templo, dice la Escritura que el fariseo llega alabándose a sí mismo todo lo que él hacía, como sabiendo como si Dios no conociera y pesara los corazones y los pensamientos del hombre. Y él decide y dice todo lo que ha hecho. Pero llega un publicano que no quería ni siquiera levantar la vista hacia el cielo, a un esclavo del templo viene y se arrodilla y le dice, sé propicio a mí pecador, es decir, pon en mí tu misericordia porque yo soy un pecador. En realidad no tengo ni siquiera la manera de pensar de levantar la mirada hacia el cielo porque soy un pecador. El hombre estaba distinguiendo su relación para con Dios. El hombre estaba diciendo, yo soy un pecador y tal vez no tengo esa relación como la tiene el fariseo. El fariseo se estaba exaltando a sí mismo, pero el otro ni siquiera quería exaltarse, el otro ni siquiera tenía en la mente poder decir lo que él sabía que tenía para con Dios. El hombre, mi hermano, sabe que necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Nadie se puede excusar de decir que no necesitamos de Él, así sea un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano. Todos necesitamos de Dios. De tal manera, mi hermano, que el propósito que hoy quiero presentarle es analizar lo que dice el escritor en los Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí el escritor tiene que llevarnos a analizar lo que se hacía en el tiempo antiguo, lo que está descrito en el Antiguo Testamento, y nos hace volver a mirar hacia atrás para saber qué era lo que hacía el sumo sacerdote. A veces no leemos Levítico, Éxodo, Deuteronomio, porque pensamos que es pura historia. Hay algo que está descrito ahí, mi hermano, que para nosotros es necesario analizar y saber. Que el escritor nos está hablando de un sumo sacerdote, del oficio que realizaba, cuál era su labor, cuál era su función y por qué era necesario traerlo, mi hermano, a la vida de Jesús cuando fue ofrecido el sacrificio en la cruz. Al menos, hermano, en la época del Éxodo de Israel había algunos israelitas que poseían el privilegio, mi hermano, de ser sumos sacerdotes, y los que servían al templo. La función del sumo sacerdote era la de hacer una vez por año, mi hermano, un sacrificio de expiación, no solamente por sí mismo, sino también por su casa, así como el pueblo, y también, mi hermano, la santificación del santuario. De tal manera que el sacerdote se presentaba, el sumo sacerdote tenía la labor de presentarse una vez al año. Él no se presentaba, mi hermano, continuamente, se presentaba una vez al año. Los sacerdotes, mi hermano, o los que se dedicaban al cuidado del tabernáculo, ellos lo tenían que hacer continuamente, pero el sumo sacerdote solamente lo hacía una vez al año. Había mucha diferencia entre el sumo sacerdote y los sacerdotes y los que servían al tabernáculo. Había mucha diferencia. Y esta diferencia nos lleva a nosotros a saber que cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de buscar a Dios. No todos lo buscamos de la misma manera. No todos, todos lo buscamos de diferente manera. Pero bíblicamente, mi hermano, el sumo sacerdote era un hombre que se tenía que preparar, se tenía que apartar, se tenía que santificar, tenía que tener sus vestiduras tal y como las demandaba la ley, para que de cierta manera, mi hermano, él se pudiera presentar ante el tabernáculo, mi hermano, para ofrecer la expiación o el sacrificio de expiación por todos los pecados del pueblo de Israel. De tal manera que él era el único que tenía ese gran privilegio para poderse presentar una sola vez al año
presentar la ofrenda de expiación por todo el pueblo. Y este hombre tenía que venir, hermano, desde las vestiduras, toda la vestidura, no solamente la vestidura, sino físicamente tenía que ser perfecto. Y también, hermano, tenía que, de una u otra manera, presentarse ante el pueblo como lo que hoy llamamos, hermano, el sumo sacerdote, el que tenía la mayor posición, hablando de jerarquía, ante los sacerdotes. Por eso de repente el salmista David dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Ruego mi pan, mis lágrimas de día y de noche, mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? David pone una mirada hacia el sumo sacerdote y él mismo se pregunta: ¿cuándo voy a venir? ¿Cuándo me voy a presentar? ¿Cuándo será el día en que yo me puedo presentar delante de Dios libremente y poder expresar lo que hay en la profundidad de mi corazón y poderles presentar ante Él cada una de mis quejas y mis necesidades? Para Él, hermano, para Él, volver hacia el santuario era una gran necesidad. Para nosotros, hermano, el escritor nos dice: hoy nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que no se ofrece una vez al año, que no se presenta una vez al año, sino que presenta ahora la labor sacerdotal que Jesús hizo después de morir en la cruz del Calvario. Nosotros ahora ya no necesitamos un sacerdote como antiguamente lo necesitaban. Ahora nosotros tenemos, ¿qué dice la Escritura? Tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Amén. Así de sencillo. Antes necesitaban un sacerdote y el pueblo venía y le presentaba, le daba sus sacrificios. Ellos, hermanos, lo tenían que preparar fuera del tabernáculo. Miraban, observaban sus sacrificios y ellos los tenían que preparar para presentarlos, hermanos, como holocausto, como olor fragante al Señor. De ahí se aceptaban las ofrendas que se llevaban, mi hermano, a la mesa de la propiciación, es decir, donde se presentaban las oraciones de los que iban a presentar sus sacrificios, y de ahí tenían que ser aceptadas para con Dios. Pero el sumo sacerdote, él hacía esto, mi hermano, cuando tenía que expiar los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Él tenía que presentarse, mi hermano, debidamente, de tal manera que él iba a hacer un solo sacrificio por todo el pueblo. Cuando vemos terrenalmente a Jesús, hermano, dice las Sagradas Escrituras que Jesús nos acercó a Dios por medio de su sacrificio en la cruz expiatoria, en la cruz del Calvario, para la remisión de nuestros pecados. Es decir, Jesucristo vino, mi hermano, a hacer lo que hacía el sumo sacerdote, pero ahora lo presenta bajo el tiempo de una gracia que se nos ha otorgado por medio de Jesús. Es decir, ahora usted ya no necesita, mi hermano, hacer lo que antes el pueblo de Israel hacía, sino que ahora usted tiene un libre albedrío de venir delante de Dios y venir, y hermano, y presentarse a usted como el medio, como el recurso que Dios le ha dado por medio del camino que Jesús nos abrió. Por eso la palabra dice, declarando Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí no será avergonzado, el que viene a mí no se le echará fuera. Jesús declara: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Al declarar que Jesús, y sobre Jesús, hermano, se puso todo lo que la humanidad, mi hermano, no podía serle perdonada. Así es que Jesús cargó en él, así como el cordero cargaba, mi hermano, un solo cordero cargaba todos los pecados de todo el pueblo de Israel. Pues Jesús se presentó como el cordero inmolado, aquel que tenía que ser presentado para ser sacrificado perfecto, mi hermano, de tal manera que Jesús, él mismo, se ofreció como el cordero inmolado. Es decir, por medio de Jesús, nosotros tenemos hoy perdón de pecados, tenemos redención de nuestros pecados, tenemos sanidad de nuestras enfermedades.
Ahora usted se puede llegar a preguntar por qué Jesús lo mutilaron, lo latigaron, lo escupieron y le hicieron tantas cosas, mi hermano, antes de ser presentado en la cruz. El cordero, mi hermano, en el Antiguo Testamento tenía que ser cortado en pedazos. Cada una de las partes, mi hermano, se separaban, porque no todos ofrecían, mi hermano, en el altar de la propiciación. El altar de la propiciación era un altar grande, donde ahí se presentaban las mejores especies del cordero, las que eran apartadas específicamente, mi hermana, para ser quemadas en el incensario. Y ahí, mi hermano, ahí se presentaban, se quemaban como cuando usted hace carne asada, bueno, se presentaba así. Y todo ese olor que salía cuando se estaba consumiendo la carne, salía hacia arriba como un olor fragante para el Señor. Cuando era aceptada la ofrenda del sacrificio que se presentaba una vez al año, la gloria del Señor descendía en el lugar santísimo. ¿Y cómo se presentaba? A veces bajaba por medio de la nube y después de la nube se presentaba una gran llama ardiente, mi hermano, lo cual en el Antiguo Testamento se considera como la gloria del Señor, o la palabra Shekinah, que significaba la gloria del Altísimo. Y cuando descendía, mi hermano, eso era lo que significaba que él estaba aceptando y el sacrificio que el sumo sacerdote estaba haciendo por todo el pueblo. Cuando vemos que el Padre acepta el sacrificio de Jesús cuando está en la cruz del Calvario, dice el libro de Isaías, mi hermano, lo dice también la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Cuando usted lee las cartas y cuando usted lee el libro de Isaías, me gusta mucho lo que Isaías va a decir, descifra sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y pareciera que el profeta Isaías está analizando lo que se hacía en el tabernáculo, porque quiero decirle que el único que podía ver lo que se hacía ahí en el tabernáculo, en la parte del lugar santo y lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Por eso muchos no pueden, ni hermanos, ni podemos comprender en realidad en su totalidad todo el sacrificio de Jesús, porque nosotros lo vemos exteriormente, solamente vemos cómo Jesús fue colgado en el madero, solo sabemos que fue traspasado su costado, podemos ver cómo en cierta manera fue herido por nuestras rebeliones, pero nadie mira hacia el interior de Jesús. Es a lo que yo quiero llevarlo ahora. Usted tiene que mirar hacia el interior, no hacia lo exterior. En lo exterior, hermano, todo el pueblo podía ver el tabernáculo por fuera, pero en el interior, el único que sabía bien cómo estaba, cómo es que el Señor aceptaba el sacrificio, era el sumo sacerdote. Y lo que Dios quiere hacer esta mañana es mirar hacia tu interior, no hacia tu exterior, porque lo exterior se juzga, pero el interior no se puede juzgar por nadie. Todo el mundo puede juzgar el exterior, pero nadie puede juzgar lo que hay en el interior. El sumo sacerdote, al entrar al tabernáculo, sabía lo que llevaba para presentar delante del Señor, para expiar los pecados de todo el pueblo. E Isaías, mi hermano, está refiriéndose a algo que el mismo Señor le transmite para ponerlo, mi hermano, como un antecedente de lo que sería el sacrificio de Jesús. Yo siempre he dicho que Isaías 53 es mirarlo desde el interior y no desde el exterior. El ladrón por eso se conmovió. Cuando vio Jesús, hermano, no lo miró nada más físico, sino que lo miró desde el interior. ¿Por qué cree que el ladrón que estaba ahí le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? El ladrón está mirando a Jesús desde la perspectiva divina, no lo está viendo desde la perspectiva humana. Si lo hubiera visto desde la perspectiva humana, entonces sería como su compañero que le dijo, mira, si tú eres hijo de Dios, manda para que nosotros seamos bajado de esta cruz, y también si tú seas bajado de ella. Pero el otro lo mira desde la perspectiva divina. Todas las personas que necesitan a Dios y que necesitan un encuentro con Él, lo tienen que ver desde la perspectiva divina. ¿Quién era Jesús y por qué estaba en esa cruz? Cuando va a la Biblia dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
y empieza a hablar del interior. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué experimentó Jesús? No solamente el dolor, no solamente el quebranto, como que escondimos de él el rostro. Y mire, él recibió el menosprecio, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Cuando está en la cruz del Calvario, ahí está llevando tu enfermedad, está llevando tu menosprecio, está llevándome ahí, mi amado, lo que nadie ve. Pero Isaías nos está revelando lo que se dio. Por eso es necesario saber el por qué yo tengo que buscar a Jesús, por qué tengo que buscar su rostro, por qué tengo que tener esa intimidad para con Dios, porque nadie puede cambiar tu entorno externo sin antes cambiar tu interior primero, hermano. Si tú estás luchando con tu exterior, si tú estás luchando con tus emociones, estás luchando con tus decisiones, estás luchando con tus prejuicios, con tus problemas, con tus circunstancias, nadie puede cambiar ese exterior sin antes cambiar primero lo que está en el interior. Y el único que puede cambiar todo lo que hay en el interior se llama Jesús. Es el único. Así como el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, podía ver lo que había en el interior, sabía lo que había ahí, mi hermano, y nadie podía entrar ahí más que él y el otro sacerdote que se presentaba para mente, mi hermano, para estar al pendiente de lo que estaba en el tabernáculo. Solamente hay 3 personas que pueden actuar en el interior de su propia vida. 1, el Padre. 2, el Hijo que hizo el sacrificio. 3, el Espíritu Santo que está como el consolador o el ayudador. No hay nadie más que pueda mirar a tu interior, hermano. No hay nadie que pueda cambiar lo que está en tu interior, así como lo cambió y lo puede cambiar el mismo Señor a través de su Hijo. Por eso dice la Escritura que no lo vimos más inatractivo. Dice que fue despreciado, fue desechado. Dice la Escritura, varón de dolores, él experimentó el quebranto, como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Imagínense todos los dolores que Jesús tuvo cuando estuvo tanto en la tierra como en la cruz. Nosotros, hermanos, con un dolorcito ya no podemos. Pero cuántos dolores Jesús nos llevó estando en la cruz del Calvario. Sufrió nuestros dolores. Y luego dice la Escritura, no solamente que sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Él dice que nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, es porque lo están viendo desde la perspectiva física. Pero nadie estaba viendo lo que estaba pasando por el interior de Jesús. El sumo sacerdote que estuvo en la cruz del Calvario estaba presentando lo que un cordero estaba buscando cuando era sacrificado. Si usted quiere ver la perspectiva de Jesús, hermano, lo tiene que ver desde el momento en que un cordero era sacrificado. ¿Se imagina, mi hermano? Imagínense cómo es que un cordero siendo sacrificado tenía que soportar todo lo que tenía que pasar, hermano, desde el momento en que lo ponían ahí, mi hermano, para llevarlo al sacrificio. Es un sacrificio buscar a Dios. No es cualquier cosa. De a lo mejor, hermano, usted diga que yo lucho por buscarlo. Sí, porque es un sacrificio. No es cualquier cosa. Si hace un sacrificio para doblar la rodilla, si hace un sacrificio para tomar tiempo, si hace sacrificio para tomar un tiempo para la lectura de la palabra, si hace un sacrificio para venir a la iglesia, si hace un sacrificio para ayunar, si hace un sacrificio para buscar el rostro del Señor, todo requiere un sacrificio. Y ahí es donde usted tiene que voltear la mirada tanto al tabernáculo cuando la oveja era presentada para el sacrificio, como voltear la mirada de Jesús que estaba haciendo un sacrificio, que aún estando en el Getsemaní le dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, no es fácil el sacrificio que voy a hacer. Gloria a Dios. No es fácil el sacrificio que usted va a hacer. Nadie le ha dicho que es fácil.
Pero Jesús nos da una clara muestra de que el sacrificio se puede realizar cuando nosotros lo hacemos en Dios. No hay sacrificio humano que no pueda, mi hermano, ser aceptado por el Señor cuando lo hacemos con toda nuestra devoción, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Por eso Él recalca: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Usted tiene que amar a Dios, mi hermano, con todo su corazón. Es decir, Dios tiene que ser el centro principal de su mente y de su corazón. Quiero decirle que de una u otra manera Dios le va a sostener cuando usted requiera de su ayuda. Amén. No hay sacrificio, mi hermano, que Dios no responda. Por eso dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mire lo que dice: el castigo de nuestra paz. Hubo un castigo para que tú tengas paz. Hubo un castigo, mi hermano, para que yo, mi hermano, para que tú y para que yo tengamos paz. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. A mí del interior, angustiado Él. Alguien se puso a pensar que Jesús, estando en la cruz del Calvario, estaba angustiado. La palabra angustiado es tener una carga sobre sí sin tener respuesta de cómo solucionar. ¿Se imagina a Jesús angustiado en la cruz del Calvario, viendo a toda la humanidad, viendo a todos los que lo estaban llevando a la crucifixión, y tener la angustia de saber cómo sobrellevar una carga cuando todos lo están ahí, mi hermano, diciéndole que lo crucificaron? Nadie vio eso desde el interior. ¿Se imagina el temor del sumo sacerdote llevar los sacrificios? Se presentaba, primero lavaban el sacrificio en el lavatorio, tenía que ser perfecto, sin defecto alguno, todo tenía que ser, y se miraba la perfección, listo. De ahí llegaba al lugar, mi hermano, donde se sacrificaba la oveja. Ahí la sacrificaban, rociaban la sangre aparte. Después de ahí, mi hermano, quitaban la piel, quitaban las entrañas, quitaban todo lo del interior. De ahí ya venía el proceso de separar las piezas, las que se tenían que llevar hasta el fondo, al altar de la propiciación, y los otros que se tenían que quemar fuera del campamento. Y todo se preparaba, pero el sumo sacerdote, mi hermano, llevaba una carga desde que entraba al tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo. Amén. Era una carga terrible la que llevaba un sumo sacerdote. Era la carga que Jesús llevaba cuando estaba en la cruz del Calvario. Imagínense la carga tan terrible que llevaba al estar ahí en la cruz. Era una carga tan terrible. Pero cuando ofreció el sacrificio y dice: consumado es. ¿Se imagina cuando Jesús está diciendo consumado es? ¿Saben qué? El sacrificio ha sido aceptado perfecto. Amén. Tremendo esto, cuando el Señor aceptaba el sacrificio y el sacerdote llegaba y lo presentaba a la mesa de la propiciación, de por día las piezas se quemaban, se levantaba, mi hermano, el olor fragante. Así estuvo Jesús con un olor fragante cuando se expone el sacrificio. ¿Por qué se hacen tinieblas? Porque ahí estaba pagando el precio. El Padre le da la espalda al Hijo porque no soporta la condición de la humanidad, pero sí está aceptando el sacrificio. Hay una luz en medio de las tinieblas, en medio de la crucifixión. Hay una luz que sobresale cuando usted y yo estamos pasando procesos difíciles en nuestra vida. Siempre habrá una luz que le va a decir: consumado es. Siempre va a haber una luz que le va a decir: no estás solo. Aunque todo el mundo te dé la espalda, recuerda, Jesús solamente, mi hermano, recibió una palabra alentadora cuando Él recibe el mensaje de decir: consumado es. Señor, he hecho el sacrificio por cada uno de ellos, he pagado el precio por sus vidas, no hay nadie más que los pueda condenar. ¿Por qué? Porque ahora hay una respuesta para su necesidad. Amén. Había consumado el sacrificio, mi hermano, fue aceptado delante del Padre. Porque así como se recibió el sacrificio del tabernáculo, que descendió la gloria del Señor y aceptaba, mi hermano, la expiación por todo el pueblo, Jesús fue aceptado en los cielos como el único sacrificio para expiar todos los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué cree que Jesús ascendió al cielo? Porque Él tenía que presentar testimonio de su sacrificio. Aún siendo el Hijo de Dios, tenía que ser presentado ante el Padre como el único sacrificio, y tenía que ser aceptado. Tenía que ser aceptado, mi hermano.
Se esperaban 40 días, que son los aproximadamente que Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos dando testimonio. Había 40 días, mi hermano, que se tenía que esperar el pueblo de Israel después de ofrecer el sacrificio del sumo sacerdote. ¿Por qué cree que la Biblia da testimonio después de la resurrección de Jesús, que estuvo 40 días en la tierra dando testimonio, mi hermano, a sus discípulos? Pues había 40 días, mi hermano, para cualquier objeción que hubiera acerca del sacrificio ofrecido en el tabernáculo. El pueblo no podía avanzar hasta después de los 40 días. Se tenía que detener, se tenía que esperar. De tal manera que el pueblo no avanzaba después de un sacrificio anual. El sacrificio de Jesús nos lleva a entender, mi hermano, lo que el Escritor nos define en su palabra. Y esto es alentador para cada uno de nosotros. Por tanto, ustedes y yo tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Dice la Escritura, amados hermanos, para avanzar, que traspasó los cielos. Afirma que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Esto demuestra que Jesús en su misión llevó su sacrificio no solamente en la cruz, sino que la evidenció también, amado hermano, delante del plan redentor que tenía que ser la gloria eterna. Entonces creemos que Jesús en su sacrificio no solo se presentó como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante para con Dios, sino que fue exaltado. Dice la Escritura que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesús se presentó al Padre no avergonzado, sino que se presentó aceptable delante de Él. Amén. Nosotros sabemos, hermanos, que aún Él siendo el Hijo de Dios en su naturaleza divina y humana, podemos darnos cuenta que la Escritura de los Hebreos no se equivoca. Cristo en los días de su carne, dice la Escritura en Hebreos capítulo 5 versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y esto nos define a nosotros, que como creyentes, mi hermano, si el Hijo de Dios en su carne tenía que buscar a Dios con toda devoción, cuanto más nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Amén. Jesús, hermano, en la palabra nos enseña que Él buscó al Padre y siempre que tenía oportunidad de acercarse al Padre, Él oraba al Padre, buscaba al Padre, tenía comunión con el Padre. ¿Usted es el Hijo de Dios, sí o no? Amén. ¿Usted tiene un Padre celestial, sí o no? Amén. Como hijos tenemos que buscar al Padre, ¿o no? Amén. Si Jesús siendo hijo buscó al Padre, pues cuanto más nosotros que somos hijos de Dios tenemos que buscar al Padre. Amén. No nos tenemos que evidenciar, hermano, que no lo necesitamos. Tenemos que buscarlo porque lo necesitamos. Gloria a Dios. ¿Qué ofreció Jesús? Ruegos y súplicas. Esto significa, mi hermano, que no solamente son palabras las que tienen que salir de nuestra boca para buscar a Dios. Tiene que haber un ruego y una súplica que el hombre tenga delante de Dios para así poder ser escuchado. Tenemos que saber que los ruegos y las súplicas y el gran clamor y las lágrimas no se pasan por alto delante de Dios. Así como para la mujer atribulada, así como para el hijo que está abandonado, cualquier circunstancia que tengan, recuerde que Dios escucha el clamor de sus hijos, como el hijo pródigo que estuvo, mi hermano, fuera de casa y después de haber acabado todo lo que tenía, vuelve en sí, y al volver en sí, él en su mente hace una oración. Por eso le he dicho y le vuelvo a rectificar, nadie puede mirar el interior, sino solamente aquel que tiene el poder para cambiar desde el interior. El hijo levanta una oración en la mente y dice: cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo sabía bien que en la casa de su padre había abundancia de pan, había un lugar para que él pudiera vivir, había un lugar
lugar para que él pudiera llegar a tener la abundancia, pero también ser reconocido como hijo. Y el mismo Señor en su palabra nos deja definido que usted como yo podemos acercarnos a Dios, mi hermano, con la plena libertad de saber que somos sus hijos. No importa si fallaste, no importa si pecaste, no importa si tal vez te olvidaste o te desviaste del camino. Hoy mismo Señor te ofrece el camino hacia la redención. El mismo que presentó el camino hacia la crucifixión es el mismo que hoy te ofrece el camino, mi hermano, para la remisión de tus pecados. Gloria a Dios, amén. El hijo sabía bien que en la casa de su padre haría el perdón. Cuando llega a la casa de su padre se encuentra con el perdón, se encuentra con la restitución, se encuentra con el favor divino, se encuentra de que le muestran su amor. Por eso dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La evidencia del Hijo, mi hermano, es que encuentra en el Padre el amor. Y es una parábola que nos lleva a nosotros a reflexionar, de saber que el amor de Dios no está limitado. Amén. No está limitado el amor de Dios, hermano. Jamás se ha limitado el amor de Dios. Porque en la crucifixión Jesús estaba extendiendo el amor para con todos. Por eso Juan dijo, nosotros amamos, porque Él los amó primero. Amén. Ahora sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor. Sabemos que ese amor que Jesús presentó en la cruz vino ahora a quitar de nosotros los temores que nos impiden poder acercarnos a Él. Hay personas que tienen temores de poderse acercar a una iglesia, tienen temores de acercarse a un lugar para que puedan recibir el mensaje de la palabra, pero el único que puede quitar todos esos temores se llama Cristo Jesús. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. La palabra nos enseña que fue oído a causa de su temor reverente. Él, hermano, presenta su oración en Juan 17, presenta una oración en el día que estuvo en el Getsemaní, presenta una oración en la crucifixión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí hay una oración, hermano, que trasciende hasta nuestros días. Nadie sabe perdonar mejor que usted, que yo, que el mismo que te perdonó en la cruz. Tal vez usted está batallando para perdonar. Hay alguien que sabe perdonar mejor que usted y que yo. Amén. La palabra perdón en la crucifixión, se lo voy a decir así a mis palabras, a mi manera. Es un borrón y cuenta nueva. Así de sencillo. Él no está pensando en lo que hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, si te perdona o no te perdona. No, Él está diciendo, Señor, desde este momento estoy perdonando, o se está perdonando todo lo que hicieron, Señor, y ya no me vuelvo a acordar de ello. El perdón de la cruz, mi hermano, fue mayor. Por eso dice la Escritura que Él fue oído a causa de su temor reverente. Él, hermano, fue oído desde el momento en que estaba mostrando más allá de lo que usted y yo nosotros no podemos a pensar. Porque la vida de Jesús, hermano, trascendió más de lo que usted y yo podríamos pensar. A la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero se imagina a todos los que se quedaron con las piedras en la mano. Así hay gente hoy en nuestros días que se van a quedar con las piedras en la mano, esperando juzgarte y condenarte. Pero Él lo declaró así, sencillo y conciso. Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Gloria a Dios. Todos los que se quedaron con la piedra en la mano y a darse cuenta que Jesús perdona a la mujer, hermano. Está tremendo eso, ver a la mujer salir de donde se encontraba, que había sido acorralada para apedrearle por su pecado. Se imagina toda la multitud que la quiso apedrear, verla salir. Oye, sí, Jesús tampoco la condenó, pero ellos se quedaron con la disposición de condenarla, pero Jesús no la condenó. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques. Se imagina. Porque la escritura a los hebreos dice que este gran sumo sacerdote, mi hermano, es el único que puede expiar todos los pecados de toda la humanidad. Porque Él sabe perdonar, porque Él sabe reconciliar, porque Él sabe llevarnos para como el Padre, mi hermano, como sus hijos delante de su presencia. Aprendió la obediencia, fue perfeccionado, dice, y vino a ser autor de la eterna salvación.
Y ahora tenemos, mi hermano, un camino libre para poder buscar nosotros al Señor, para terminar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Recuerde que tenemos a un sumo sacerdote, mi hermano, que hoy está sentado a la diestra de Dios, al Dios Padre. Está como nuestro intercesor y también está como nuestro abogado. Hijitos míos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Hoy tenemos un abogado en el cielo, hoy tenemos un intercesor. Y recuerde que Él, hermano, puede interceder por nosotros, aún sabiendo de todas las debilidades y todos los problemas y circunstancias que tenemos. Él puede comprender bien lo que nosotros pasamos. Al final dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Si hoy te sentías lejos de Dios, hoy puedes acercarte libremente a Jesús. No hay ningún impedimento, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. La importancia de podernos acercar a Él, hermano, es de suma importancia. Llegó una mujer, y voy a cerrar así el mensaje. Había una mujer de flujo de sangre que en sus pensamientos trataba de acercarse a Jesús de una manera tal vez muy diferente, pero la sociedad de su tiempo, mi hermano, la pudo haber condenado de diferentes maneras. Más de 18 años enferma de flujo de sangre. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos pudieran haber condenado a la mujer si ella hubiera hablado con Jesús y le hubiera pedido que se pudiera acercar a ella. Pero siempre he dicho que del interior es donde Dios actúa para sacar lo exterior. La mujer en su mente, en su interior, dijo, si solamente le toco. Se imagina que hubiera compartido la manera de pensar con otra persona y le hubiera dicho, sabes, tengo la intención de tocar al maestro a ver si así sano. Pero esta mujer en su interior, por eso hoy te puedo decir que ahí en tu mente tú puedes acercarte a Dios con la libertad. Yo lo he hecho. Y este mensaje no salió por salir. Hace 4 días yo le dije al Señor, en mi interior se lo dije, estaba mirando hacia el cielo, estaba yo en un techo donde yo estoy poniendo ahorita, mi hermano, estamos remodelándolo, y de repente lo que nosotros descansaban y pasaban lo que tenían que pasar, hermano, de material, yo me quedé así mirando hacia el cielo. Y mirando hacia el cielo le decía, Señor, tú sabes lo que hay en mi interior. No había una oración, no hubo palabras que se escucharan. No hubo alguien que compartir. Ahí, hermano, en el techo, mirando hacia arriba, le dije, Señor, lo que dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Se lo dije no una vez, se lo dije varias veces, Señor, así como clama el siervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y se lo volví a expresar en la mente. Cerré mis ojos, hermano, y derramé mis lágrimas ahí, mi hermano, en ese techo. Y empecé a sentir una necesidad de orar. Y le dije, Señor, abajo hay 2 inconversos que no saben nada de esto, pero sí saben lo que hay en mi interior. Volví a acercarme al trono de la gracia. Y le dije, Señor, Hijo de Dios, yo sé que tú sabes bien lo que hay en mi mente y en mi corazón. Necesito de ti, necesito de tu gracia. Necesito de tu favor, necesito de tu misericordia, porque no podemos predicar lo que Dios no nos ha dado por saber primero. Amén. Experimenté el momento en el que derramo las lágrimas ahí y le dije, Señor, yo sé que tú sabes lo que necesito en mi interior, como tierra seca y árida, Señor, donde no hay aguas. Le dijo aquel salmista, pero así como te he mirado en el santuario, esta persona que escribe este salmo se van volteando la mirada hacia el santuario, se van alejando del santuario. Eran parte, mi hermano, de los sacerdotes, levitas, escribas que estaban al servicio, y cuando se alejaban del tabernáculo les miraban hacia la parte trasera, y ellos les quedaba una necesidad porque sabían lo que habían experimentado en el tabernáculo.
Cuando una persona experimenta la gracia y el favor divino en la oración, sabe lo que necesita cuando tiene que buscarlo al siguiente día. Hay una necesidad por buscar a Dios al siguiente día. Hay una hambre por buscar su rostro. Cuando lees la Biblia te da ese deseo de volverla a leer al siguiente día. Y la empiezas a leer y te da esa necesidad de seguirla escudriñando. Porque no hay palabra. Por eso el escritor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay palabra que no esté escrita en la Biblia que no transfiera, mi hermano, el propósito interno que Dios quiere para con nosotros. Amén. Por eso el centurión dijo, di la palabra, mi siervo sanará. La mujer recibió la palabra de perdón, ni yo te condeno. El ladrón recibió un mensaje alentador, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bartimeo recibió una noticia alentadora. ¿Qué quieres que yo te haga? Recibió el mensaje para abrir los ojos o recibir la sanidad de la ceguera. Por eso dice la Escritura, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Él no te condena, hermano. Mira, en vez de que andemos cargando nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, por así decirlo, vaya, acércate al trono de la gracia. Acércate libremente a Él, así como se acercó el publicano y le dijo, sé propicio a mi pecador. Acércate con la libertad y recuerda para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que cualquier persona que se puede acercar a Dios, hermano, lo puede encontrar. Cualquier persona que se acerca a Dios lo puede encontrar. Hay un testimonio. Hace años, una mujer estuvo luchando con un cáncer. Ya no podía salir de él. Los médicos la desahuciaron, se la llevaron a su casa. Yo conocí a esta mujer. Y la llevaron y la pusieron en la cama y citaron a su familia y le dijeron que se prepararan porque iba a morir. Y la mujer dijo, bueno, quiero pedirles un favor. Quiero que vayan a buscar un pastor de cualquier iglesia que encuentren aquí en la colonia. Tráigamelo, porque quiero hablar con él. En aquel entonces estaba yo como miembro de una congregación. Era por la mañana de domingo, estábamos en la escuela dominical, estábamos a punto de terminar cuando le hablaron al pastor. El pastor ese día dijo, bueno, vamos ahí, lléveme donde es y sin querer yo siempre estoy de los que estaba a disposición siempre de todo, hasta para cerrar el templo. Y ese día me hizo seña, me dijo, ven, vamos, hay una necesidad que ir a cumplir. Cuando llegamos a la casa de la mujer hermana estaba agonizando, ya expulsaba sangre, tosía, le dolían los pulmones, punto de morir la mujer. Cuando llegamos ahí, le dijo al pastor que era lo que ella se le ofrecía y dijo, quiero confesar mis pecados. Y le dijo el hombre, usted no necesita confesármelos a mí, usted tiene que podérselos confesar al Señor. Si confesaran vuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. La mujer empezó a hablar y empezó a decir, quiero pedirle perdón a Dios. Y le dijo, no, usted confiese, dígale al Señor todo lo que ha pasado en su vida. Empezó a pedir perdón por sus faltas, por sus errores, por sus pecados. Y antes de que ella diera casi el último suspiro, hermano, nosotros pensamos que la mujer iba a morir. Empezó, se quedó así en silencio, lloró, sí, se le vieron las lágrimas. Y nosotros pensamos, no, pues ya, a lo último se nos va a morir. No, sino que de repente se quedó dormida. Nos retiramos de la casa de la mujer, se quedaron los familiares ahí esperando el momento, mi hermano, con decirle que ya casi estaban preparando todo lo de la funeraria, todo ya estaba listo. Pero la mujer ahí, hermano, en el momento en que confesó sus pecados, le dijo algo que nunca se me olvidó y esto se lo quiero compartir para poder orar. Le dijo, Señor, si tú verdaderamente me amas y me das una oportunidad de vida, no solamente voy a agradecer, sino voy a testificar que tienes poder para sanar. Dame una oportunidad.
Y si me das esa oportunidad, Señor, yo te voy a estar eternamente agradecida por lo que tú vas a hacer por mí. Nosotros nos fuimos. Por la noche volvió a ir al pastor y la mujer estaba pidiendo agua de beber. Le dieron de comer. Al siguiente día, todos pensaban que la mujer se iba a morir y no, al siguiente día la mujer la levantaron para llevarla al baño y hermano la asearon y todo y seguía viva la mujer. Todo el día lunes esperaban que se muriera y no se murió la mujer. Pasó el día martes y al contrario, la mujer empezó a llorar fuerte. Al tercer día, hermano, yo volví a ir ahí a visitarla con el pastor y la encontramos sentada en su casa. Amén. Gloria a Al Dios. cuarto día la mujer estaba empezando a caminar y al quinto día la mujer estaba desayunando con sus hijos en la mesa principal. Amén. Ese es el Dios que le damos esta mañana. Amén. No condenó a la mujer. Ni siquiera mi hermano le pidió que le quitara la vida. Ella solamente pidió la voluntad de Dios y Dios se la cumplió. Ese es el Dios que perdona, ese es el Dios que reconcilia, ese es el Dios que santifica. Cualquiera que pudo haber ido le pudo haber condenado y decirle, mujer, ya está ahí, pero Dios no lo hizo. Ni sus familiares podían creer que la mujer, mi hermano, fue levantada y que pudo dar testimonio de que Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para cambiar y transformar. Ese mismo Dios es el que hoy está a la diestra del Padre y puede escuchar tu oración, puede sanarte, puede liberarte, puede levantarte, sacarte de la peor condición en la que tú te encuentras. Ese Dios hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre y nosotros sabemos, hermano, que si clamamos a Él, Él nos puede responder. Mas todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre, de cierto se los voy a dar. Todo lo que pidiéramos al Padre creyendo en su nombre. Aunque hay imposible para Dios, no hay nada imposible. Todo es posible, hermano. Hay algo con el que tú estás luchando, solo dale la oportunidad a Dios que empiece a tomar el control de tu necesidad. ¿Quiere ponerse de pie? No sé con qué estás luchando. Probablemente estás batallando con algo en tu familia, algo en tu propia vida personal. No sé si estás luchando con tu pasado, porque a veces el pasado lo arrastramos, luchamos con él. Pero hoy es el día que te puedes acercar al trono de la gracia. Él no te va a condenar. Él ni siquiera te va a limitar de poderte acercar. Te voy a pedir que cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está. Y dile esta tarde al Señor.